compartir hoy un tema especial que es importante que nosotros, ya es parte de la serie ahora sí, de hecho desde la anterior, porque no han sido mensajes aislados, sino mensajes que aunque no son, digámoslo así, la serie, son un previo para que la serie sea sembrada en tierra fértil. Cuando una persona va a sembrar la semilla, antes de aventar la semilla en el campo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que arar el campo. Las máquinas del arado pues son máquinas que lo que hacen es mover la tierra para que la tierra pueda recibir la semilla y que la semilla penetre bien en la tierra, porque a veces la tierra está muy dura y si tú avientas la semilla, de hecho Jesús en la parábola del sembrador nos dice que ese es uno de los tipos de tierra que representa nuestro corazón, ¿no? Donde la semilla, que es la palabra, es sembrada y que muchas veces pues no produce fruto porque la tierra, que es nuestro corazón, está endurecido. Entonces estos dos mensajes, digamos que han sido como arar el campo para que la semilla sembrada en la serie pueda dar fruto, porque en el primer mensaje hablamos de la importancia de que la casa esté edificada sobre la roca, básicamente que por más que nosotros aprendamos conceptos bíblicos, si una familia no está rendida a los pies de Cristo, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Y este mensaje tiene el propósito pues de que nosotros nos demos la oportunidad, porque hay muchos matrimonios, yo me he dado cuenta en consejería, que aunque tú les digas todo lo que la palabra de Dios enseña y sepan lo que tienen que hacer, ya hay tal molestia entre ellos que de nada sirve la palabra que tú les hablas porque ni siquiera tienen la intención de ponerla en práctica, pues ya llevan años de hartazgo, hay demasiada fricción y yo digo que están en lo que le llamo un estado de ira en el que básicamente, como en la policía, ¿verdad? Todo lo que digas será usado en tu contra, todo lo que hagas, todo lo que intentes es tomado mal por la otra persona. Así que lo primero que necesitamos antes de recibir la palabra, pues es poder sanar nuestro corazón, un proceso que en muchos casos va a tomar mucho más tiempo, pero al menos el día de hoy quiero dar algunos consejos que nos van a ayudar a perdonarnos y a darnos la oportunidad de que la palabra que sea sembrada pueda pues ser recibida en un corazón que sea como una tierra fértil, ¿verdad? Donde la semilla produzca fruto. Digamos que este mensaje tiene el propósito de arar el campo de tu corazón para que la palabra sembrada pueda producir fruto. Y vamos hoy a ver un tema que he titulado Superando el resentimiento y la falta de perdón. Porque este es el problema de muchos matrimonios. No es sus conflictos actuales, sino como hace poco lo vimos un domingo hablando de la familia, es la suma de todos sus conflictos que los tiene en lo que yo le llamo un círculo vicioso. Es decir, tú me la hiciste, como me la hiciste te la regreso, como tú llegaste tarde y no me avisaste, pues ahora yo voy y agarro la tarjeta de crédito y la voy a saturar. Y como tú te compraste un montón de zapatos, ¿verdad? Y te endeudaste, pues ahora yo me endeudo y me compro un coche nuevo. Ah, sí, como tú te compraste un coche nuevo, pues yo me voy con mis amigas de parranda. Así como te fuiste con tus amigas, pues yo me voy con mis amigotes. Y así es como están muchos matrimonios, no en esta iglesia, pero hay hermanos en Tailandia que están pasando por este tipo de situaciones y te lo comparto por si algún día los llegas a conocer, ¿verdad? Y van incrementando, puede sonarnos exagerado, pero créanme que a veces la realidad supera la ficción. Muchas veces como tú miraste a un hombre, pues yo voy y me beso con una mujer. Ah, como tú te besaste con ella, pues yo me acuesto con uno. Empiezan incluso a adulterar sobre pretexto de venganza. ¿Por qué? Porque ya obviamente nada justifica, ¿verdad?, lo que hacemos, pero el corazón se empieza a endurecer tanto y hay tanta molestia y tanto rencor que empezamos a subir cada vez más la intensidad de lo que hacemos con el afán de fastidiar a la otra persona. Matrimonios que todo lo que la otra parte haga lo ven mal. Me han tocado casos donde el hombre intentó poner en práctica el consejo y llegó con mariachi, con rosas, tratando de demostrar amor a su esposa, y la esposa, en vez de decir gracias Dios que ya le estás tocando, ya le estás quebrantando, que ha cambiado su actitud, se le queda viendo y le dice, no, seguramente tú algo quieres, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera eso es tomado bien. Y la otra parte dice, pues entonces ¿qué hago? Si actúo mal, te enojas porque actúo mal, y si actúo bien, te enojas porque piensas que es porque estoy buscando algo. Ya están en ese punto en el que te digo, todo lo que digas será usado en tu contra.
Llegó el varón y la esposa no le preparó de cenar. ¿Por qué no me hizo de cenar? ¿Le hizo algo rico? No, yo creo que envenenó la comida o algo ha de haber hecho. Ya están en un punto en el que nada de lo que la otra persona haga puede agradar, puede hacer que bajes la guardia, porque ya están demasiado resentidos. Ya es, digamos, como una computadora llena de virus que necesita una reprogramación, como ciertos objetos, ¿verdad? Que ya tú los trataste en tus fuerzas de arreglar, pero necesitas llevarlos con el especialista y necesitan un tratamiento exhaustivo. Así muchas veces en el matrimonio necesitamos regresar a los fundamentos de lo básico y en este caso aprender a perdonarnos para poder sanar todo lo que esté estorbando, que la palabra de Dios pueda producir fruto en nosotros. Porque de lo contrario, por más que te digamos lo que cada uno tiene que hacer, pues si el resentimiento es más grande y la herida de lo que me hiciste, lo que me dijiste es más grande, lo que va a pasar es que pueden llegar a intentar hacer las cosas bien, como muchos lo han hecho, 2, 3 semanas, pero tarde o temprano vuelve a ganar el resentimiento que habían guardado durante años y que sale a la luz cuando la otra persona comete el más mínimo detalle. Entonces es importante que aprendamos a perdonarnos y aclaro, a perdonarnos genuinamente. Porque a lo mejor hasta este punto ustedes dicen, este mensaje no es para mí, me hubiera quedado en mi casa viendo Peppa Pig en Netflix o algo por el estilo, porque yo no tengo resentimiento contra mi esposo o contra mi esposa. A lo mejor tú crees que no, pero en el fondo de tu corazón, tu actitud demuestra que sí. Esa ira con la que respondes, y es más, te invito a que tú reflexiones en cuántas cosas que hoy tu esposo o esposa hace que te causan molestia, en el pasado te daban risa. ¿O no es así? Y de lo que antes te reías, hoy te enojas porque estás en ese estado de ira. Cosas que antes hubieran sido irrelevantes, que de novios hubieras pasado por alto con tal de conquistarla, que hubieras dicho, ay, esto no afecta tanto, ¿verdad? No la voy a hacer de todos porque qué tal que lo pierdo, que la pierdo. Hoy son un motivo de pleitos increíbles porque ya hay resentimiento en nuestro corazón. Y solamente es cuestión de tiempo para que lo saques otra vez. Y son matrimonios que digo yo, no solamente son histéricos, sino también son históricos. Se están recordando cosas que hicieron hace 16 años, ¿no? Y es que tú el 3 de octubre de 1982, acuérdate que me dijiste y me viste feo, y dices, ¿y por qué no han arreglado eso? Y es cuestión de tiempo para que esta bomba explote porque no han sanado. Tenemos también casos donde el perdonado, lo digo entre comillas, o la perdonada, ¿y por qué lo digo entre comillas? Porque no ha sido realmente perdonado o perdonada, sino que termina soportando una serie de humillaciones porque la otra persona le dio la oportunidad y piensa que esto es lo que tiene que hacer. Ahora sí que como en la religión popular, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi triste y mendiga culpa. Entonces la parte que cometió el error pues es humillada, es menospreciada, no tiene voz ni voto y piensa que es lo que tiene que soportar porque la otra persona le dio el perdón. Entonces, ¿sabes qué? Te sientes privilegiado, eres afortunado, afortunada que te haya perdonada, pero ahora me aguantas toda esta bola de humillaciones. Y familia, quiero decirles, así no es la cosa. Si hubo un engaño, o te separas y te divorcias si la Biblia te lo autoriza, o buscas una restauración y si la buscaste y perdonaste tiene que ser genuina, no a medias. Es natural que hay un tiempo de dolor, de desconfianza que se tiene que recuperar, que se tiene que ganar, pero de eso a que ya han pasado años y le sigues humillando, menospreciando, hablando de esa forma, y la otra parte como se siente culpable porque fue culpable, lo sigue soportando, no es correcto, porque se nos llama a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y Dios nos perdona así o nos perdona al 100%. O Dios cuando venimos a orar dice, bueno, te voy a escuchar, pero acuérdate lo que hiciste, ¿eh? Entonces si te va mal, ni te quejes. O nos trata como hijos, como amigos, porque lo olvida todo. ¿Anuló o no anuló el acta de decretos que nos era contraria? La sangre de Cristo, primera de Juan 1:7, ¿borra o cubre nuestros pecados? En el Antiguo Testamento eran cubiertos, en el Nuevo Testamento por la sangre de Cristo son borrados. La palabra limpia es la palabra katsarizo, que significa elimina, borra, purifica, los quita completamente de en medio. O sea, cuando llegamos a la presencia de Dios, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido el pan de cada día. Dios no dice, no, a ver, date de santos si tragas frijol con gorgojo, porque acuérdate lo que hiciste. O sea, ya con que, mira, realmente seríamos afortunados con que Dios nos dijera, sí, sabes que mira, ya te libré de la condenación eterna, en esta vida arréglatelas como puedas.
Pero Dios va más allá. Dios dice, además de que te libro de la condenación eterna, te doy la vida eterna y te doy mi bendición en esta vida. ¿Por qué? Porque te he perdonado. Y cuando se nos llama a perdonar y seguir el ejemplo de Cristo Jesús, hasta este punto tenemos que llegar a que el perdón y la sanidad sea tan genuina que ya no nos estén pesando ni siquiera cosas tan graves como estas del pasado. Que insisto, en el momento en que eventos como estos sucedieron en el matrimonio, es natural que haya una fricción, es natural que haya desconfianza, pero no es natural que esto permanezca, menos que la parte que cometió el error, la parte que recibió la segunda oportunidad, pues toda la vida sea humillada, ¿verdad? Y que se sienta privilegiada y beneficiada de que pedir la oportunidad. Si es privilegiada, si es beneficiada, pero si la otra persona se lo dio, la sanidad tiene que ser completa, el perdón tiene que ser total, porque esta es la forma en la que Dios nos perdona, no a medias, sino por completo. Entonces, si ya diste la oportunidad, dala al 100%. Si ya lo intentaste, inténtalo bien, no a medias. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 18? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Dice, pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, de hecho vamos a leer desde el 17 y añade, está hablando de Dios, del perdón de Dios y cómo la sangre de Cristo quita el pecado. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecado, donde hay remisión de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué ya no se presentan sacrificios? ¿Por qué nosotros en la cena del Señor enseñamos que el pan y la copa es simbólico como lo enseñó Cristo y no es que literalmente se está ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo en sacrificio? Porque Cristo ya fue un sacrificio suficiente según Hebreos. En cualquier versión de la Biblia, de cualquier religión que la quieras leer, ya fue el sacrificio suficiente por nuestros pecados. Y donde no hay más remisión, ya no queda más sacrificio. Ya no tenemos que inmolar a Cristo cada domingo, porque el sacrificio en la cruz del Calvario fue completo. Y ya Dios olvida nuestros pecados. Esto significa, cuando hablamos del perdón de Dios, esto es lo que hizo. Y a este punto tendríamos que llegar en el matrimonio, al punto en el que nosotros digamos, mi perdón es genuino y es total, y la sanidad y la obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestra casa ha sido tan grande que eso que en el pasado nos dañó, nos lastimó, nos perdonamos, lo superamos, cambiamos, lo corregimos y se olvidó. No te voy a estar torturando toda la vida. No puede ser que llevan años y que sigue la persona humillando y hablándole mal porque tú acuérdate de lo que hiciste. O se las empiezan a intercambiar. Yo lo he visto en consejería. Oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué él es así? ¿Y por qué tú eres así? ¿Por qué ella es así? Entonces, no ha habido perdón. Ya sea de un magno evento catastrófico, una avalancha que vino a golpear su matrimonio, o de pequeños detalles que en el día a día van friccionando la relación y que no han tenido la capacidad de perdonarse. Algunos pueden decir, pues es que cada rato lo perdono por lo mismo. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que si adulteró 13 veces le digas, pues la Biblia dice que tienes que perdonarme 70 veces 7, así que te faltan muchas. No, apenas te he golpeado 3, hay maridos que ya la golpearon 10 veces, no. Hay que aclarar antes de ir al punto, que cuando hay un engaño, cuando hay un abandono, cuando hay violencia física, la Biblia nos autoriza, ¿verdad?, que la parte afectada diga, perdón en el sentido que guardo mi corazón, que no te voy a mandar unos matones, que no te voy a mandar al cártel del norte de Israel, ¿verdad? Porque si no fuera así, pues contaminas tu corazón y Dios nos manda perdonar en el sentido que no guardas rencor, que no guardas odio, que no guardas resentimiento. De lo contrario, hasta los pastores te ayudaríamos a surtirte, ¿verdad?, ese gandalla. Pero Dios nos manda que nosotros no nos venguemos por nuestra propia cuenta y dice, mí es la venganza, yo daré el pago. Entonces tú tienes
tienes que perdonar en este sentido, pero de eso a estar obligada a continuar con la relación, ya es una decisión personal de cada quien. Como pastores siempre buscaremos la restauración siempre y cuando la parte que dañó se haya arrepentido. Cuando no, nuestro consejo será, mira, si no hay fruto de arrepentimiento, nuestro consejo es no pierdas el tiempo, pero la decisión es tuya. Y hay mujeres u hombres que fueron engañados, que fueron violentados o violentadas y que decidieron dar la oportunidad y que hubo fruto de arrepentimiento y hubo una restauración total y decimos gloria a Dios. Pero ha habido casos también donde la persona nunca cambió, nunca se arrepintió, lo volvió a hacer, le dieron la oportunidad, lo volvió a hacer, y tienes personas que siguen viviendo esta violencia o este engaño, o que hasta años después se divorciaron y dicen, ¿para qué perdí tanto tiempo? Por eso es bien importante que seas guiada por Dios en oración y que el Espíritu Santo te confirme lo que tú has de hacer, ¿verdad? Porque nosotros solamente podemos decirte que bíblicamente tú tienes la posibilidad de actuar de esta forma, de decirte perdono, pero ahí te ves, porque aún Jesús eligió quienes iban a ser sus más cercanos, porque tú no estás obligado a pasar tu vida con quien ni está siendo edificado por ti ni te está edificando. Y por eso Jesús dijo en Mateo 19:9 que cuando había una fornicación, del griego porneia, que es una relación fuera del matrimonio, la parte afectada podía pedir carta de repudio. En este caso habla del hombre, porque legalmente en ese entonces, en esa región, solo el hombre podía pedirla. Entonces contextualiza el principio dentro de las leyes de la época, pero establece el principio de que la parte afectada, cuando el pacto matrimonial se viola, puede decir ahí te ves y mandarle Apocalipsis 21:8 directo y sin escalas. Ahí luego búscale que hay ahí. Pablo enseñó a los corintios en 1 Corintios 7:15 en adelante que cuando hay un abandono, la parte abandonada también puede quedar en completa libertad. O sea, no es de que es que hace 20 años se fue y aquí lo estoy esperando porque el pastor me dijo que en la Biblia no existe el divorcio, y por culpa a veces de pastores legalistas cuadrados que no estudian la palabra, que se creen más buenos que Dios, la gente está llevando cargas que no tendría que llevar. ¿Y dónde dice lo de la violencia? Pues por sentido común. Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple, que significa el bruto, pasa y se lleva el daño. Si tu vida está en peligro, por supuesto que dices, oye, me hago a un lado para proteger mi vida. Oye, pero no me ha engañado. Ay, si te golpea, tú crees que te es muy fiel. Ahora quieres cerciorarte y hacer las cosas en orden, sepárate y confirma después que te está siendo infiel. No creo que si no te respeta en esta parte, ¿verdad? Pues vaya a respetar la otra parte, y seguramente después de 6 meses de separación y no se arrepiente, vas a ver cómo te lo cachas o te la cachas que está con otra persona, o cómo te dice, pues ahí te ves, y ya se aplica explícitamente el principio de Mateo 19, 1 Corintios 7. Entonces, aclaro una vez hecho este paréntesis que cuando yo hablo del perdón y de perdonar una y otra vez, estoy hablando de los conflictos cotidianos, no de estas situaciones. No quiero poner ninguna carga sobre nadie. Si tú la quieres llevar y quieres andar por ahí así por la vida, es tu decisión, lo respetamos, no podemos decirte que lo hagas ni que no lo hagas, simplemente lo quiero aclarar porque voy a empezar a hablar del perdón y no quiero que se confunda, ¿no? Es que me engañó 13 veces, pero el pastor me dijo que tengo que perdonar 70 veces 7, pero ahí estas 3 cláusulas. Entonces, fuera de esto, que ya me tiene harto porque no me ayuda, ya me tiene harta porque mira cómo me habla. Hermanos, tenemos que perdonar, porque el perdón va a cambiar eso que la otra persona no ha cambiado. Si tú no aprendes a perdonar, lo que va a pasar es que te va a fastidiar tanto que tu respuesta o reacción va a ser negativa, porque estás en un círculo vicioso. Entonces, me la hiciste, te la regreso, ¿y qué va a provocar? Que te la devuelva. Pero cuando me la hiciste y aquí se queda, va a llegar un punto en el que cuando no pagas mal por mal, la Biblia dice, vas a vencer con el bien el mal. Es decir, tu testimonio va a cambiar la actitud de la otra persona. Llegar a un punto en el que digan, no, es que ya no puedo seguir siendo así de gandalla con un hombre tan bueno como mi marido. Ya no puedo seguir siendo tan gandallo con una mujer tan linda como mi esposa. Ve nada más lo áspero y duro que fui, y ella me perdona y ella reaccionó bien, y hoy no le contesté su mensaje y en vez de recibirme de cara y con las sábanas envuelta, ¿verdad? Y con la voz de siempre, me recibió con mi cena favorita. ¡Wow! Ahora, te puede sonar absurdo, pero ¿nos cambió Dios con la ley o con la gracia? Estamos intentando cambiar nuestro matrimonio con un método que ni siquiera Dios intentó,
para cambiar al ser humano. La ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores, pero no para cambiarnos. La ley añadía más culpa nada más. Es su amor lo que nos hizo amarle. Primera de Juan 4:19. Lo amamos porque Él nos amó primero. Es su benignidad, Romanos 2:4, la que nos guía al arrepentimiento. Cuando decimos Dios ha sido tan bueno, tan paciente, tan amoroso, tan misericordioso, que ¿cómo puedo seguir siendo así yo contigo? Y entonces ante el amor de Dios caemos rendidos a sus pies en gratitud por recibir lo que no merecíamos. Y es el mismo principio que yo te invito a que tú apliques a tu matrimonio. Pero quieres cambiarle con la ley. Es que esto es lo que tiene que hacer y hasta que no lo haga, no voy a ser una buena esposa, un buen esposo con él. Brother, hermana, vas a estar toda la vida viviendo una frustración porque con la ley no podrás cambiarle. Cada quien tiene su ley y si tú crees que el hecho de que no cumplió con tus expectativas te dé el derecho de hablarle de esa forma, vas a caer, si no es que ya estás, en este círculo vicioso. Y tienes que romper esa ley, manifestar un poco de gracia, amor inmerecido. Amarnos, dice Efesios 5, como Cristo amó a la iglesia. A los hombres se les ordena explícitamente. Y las mujeres, Filipenses 2, también se les puede aplicar este principio, porque a todos se nos manda a seguir el ejemplo de Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló para rescatarnos, enseñándonos que en el matrimonio, cuando nos despojamos y amamos inmerecidamente, la otra persona podrá ser rescatada. Y por eso es que cuando a Jesús le preguntaron, Mateo capítulo 18, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y aquí no está hablando de su esposo o esposa, sino peor aún, de sus enemigos. Dice que peque contra mí. Vamos a ver lo que Jesús respondió. Mateo capítulo 18, versículo 21. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No era su enemigo, me equivoqué, perdón, era su hermano. ¿Hasta 7? ¿Te das cuenta cómo Pedro ya llevaba una respuesta en su mente? ¿Qué es lo que quería? Que Jesús se la confirmara. Yo me imagino que alguien ya se la había hecho a Pedro. A lo mejor el que vendía las tortas Jerusalén la había cobrado de más 2, 3 veces. A alguien le había quedado mal y dijo: ya le pasé 6. Una más y voy a orar como Elías para que le caiga fuego del cielo. Nada más me falta el aval del maestro. Nada más que Jesús me diga que sí, y ahorita saco la espada y le corto la oreja, porque se discipulaba con el mocha orejas. O más bien el mocha orejas era un buen seguidor de Pedro, ¿verdad? Hasta 7. ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto? ¿Están seguros que esa es la respuesta? Porque lo que están haciendo es multiplicar 70 por 7 y Jesús no está enseñando matemáticas. Jesús no dijo sino hasta 70 por 7. Dijo hasta 70 veces 7. 70 veces 7 significa que tú tomas el número 7 y lo escribes una vez, son 7 veces. Pero 2 veces 7 es 77 y 3 veces 7 es 777 y 6 veces 7 es 770,777 y 9 veces 7 777 millones. Así le puedes seguir sumando. 70 veces 7 es un número que si tú logras pronunciar, yo te doy un Oscar y te garantizo un terreno en el cielo. No cabe en el... bueno, tendría que ser un teléfono con la pantalla así hasta abajo. Y creo que las nuevas calculadoras sí lo ponen, pero pronunciarlo está en chino, japonés, árabe, hebreo, arameo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cifra que nunca alcanzarás. Y lo aclaro porque si fuera 490, ya algunas mujeres estaban haciendo cuentas. Dicen, a ver, el año tiene 52 semanas. Cada fin de semana le perdono algo a este viejo mínimo 2 veces, así que ya llevo 100. Tenemos 3 años casados, 1 año más y lo mando al diablo al infeliz. Lo que está enseñando es simplemente que no hay límite, que no se trata que te dejes pisotear y humillar, y por eso comenzaremos con esta serie de límites en el matrimonio, que ya les venía adelantando, ¿verdad? Y les recomiendo mucho el libro que lleva el mismo nombre. Que lo lean no significa
que no les invito a que vengan a la serie porque veremos cosas muy distintas y profundizaremos mucho, pero sí es importante que llevemos estos dos ejercicios, ¿verdad? La serie y la lectura de este material nos va a servir mucho. Entonces nos va a ayudar precisamente para no irnos al extremo de creer que como hay que perdonar, pues tengo que aguantar todo, toda la vida, ¿no? Hay formas de poner límites y de eso va a tratar, pero tenemos que perdonar, porque si no perdonas, te quedas como el perro de las dos tortas. O sea, ni pusiste límites sanos, sino que rompiste la relación, o en algunas otras ocasiones personas se van al extremo, ¿verdad? De que pues, confunden el perdón con dejarse humillar y pisotear y no ha cambiado y pues ni modo porque lo tengo que perdonar, ¿no? Hay formas de decir las cosas, ¿verdad? Ha habido casos donde, por ejemplo, se acercan mujeres, oye, mi esposo no quiere trabajar, yo lo mantengo, ¿qué hago? Mi hermana, la Biblia dice, esta es una forma de poner límites sanos, que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, segunda de Tesalonicenses 3, y que el que no quiera trabajar que tampoco coma. Y Dios puso en el huerto del Edén a Adán por proveedor. Entonces la mujer puede trabajar, pero la responsabilidad de proveer lo básico es del hombre. Y es diferente que no pueda porque le está pasando mal y que tú le apoyes como ayuda idónea, a que no quiera por holgazán o por soberbio de no, yo si no es de director de empresa no acepto nada, y lleva 10 años así sin generar nada y le falta un poco de inteligencia al señor director, porque yo no entiendo cómo como director de empresa no entiende que 2 es más que 0, es decir, que en 10 años lo que sea que hubiera generado sería mayor que lo que ha generado, que es absolutamente nada, y que con ese algo bien invertido, suponiendo que no lo hubiera tocado, con la suma de los intereses sobre los intereses, ya tendría al menos para invertir en un negocio, por menor que fuera su ingreso, pero su orgullo lo ha tenido estancado en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le decimos, hermana? No puedes quedarte con odio y rencor en tu corazón y llegar desgraciado, infeliz y no sé qué, ese es un extremo. El otro es seguirte, dejar pisoteando y tenerlo ahí de holgazán. Entonces, mi amor, te amo con todo mi corazón y te voy a ayudar, ¿verdad? Si quieres a conseguir trabajo y te voy a apoyar en los tiempos complicados, pero no voy a ser cómplice contigo de que estemos quebrantando un principio de la palabra de Dios. Así que de hoy en adelante no cuentas conmigo económicamente, no voy a morir de hambre, ni yo ni los niños, así que por supuesto que lo seguiré haciendo, aunque es tu responsabilidad, pero de hoy en adelante para ti no hay nada. Y te pones a tragar tortas de aire hasta que te pongas a chambear y lo pones a ayunar al Señor. ¿Cómo, pastor? Cómprate un candado, una de esas candados de bicicleta, le das la vuelta al refrigerador, mete todo al refri. Te da risa, pero estoy hablando en serio, no es broma, estoy hablando en serio. Un candado de seguridad, no le des la clave y vas a ver si a los 3 días de no tener que comer no está buscando trabajo el Señor. Entonces es una forma de poner límites sanos. Que la casa es un desastre y no quiere ayudar en nada, ok. Mi amor, no voy a guardar odio ni rencor, ni me voy a poner a pelear, ya te lo pedí varias veces, por las buenas, te amo, te perdono, pero pues no soy tu esclava, soy tu ayuda idónea, no tu esclava idónea. Entonces, pues te gusta vivir así, dejo tu chiquero como está, me encargo de mis cosas, pero tus cosas se van a quedar así y vas a ver si a los 2-3 días que no tienes ropa, que la casa esté hecho un desastre, ¿verdad? Que no hay un plato donde poder comer, no te comienza a ayudar. Entonces hay formas de poner límites. Lo vimos hace poco en los mensajes de la familia que estamos viendo los domingos, ¿verdad? Cómo expresar nuestra molestia de forma que trate de edificar y de construir sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sin herir, sin lastimar. Cuando hablo de perdonar, no estoy hablando de dejarte seguir siendo pisoteado, pisoteada. Es simplemente guardar tu corazón y sanar genuinamente y no desearle mal genuinamente, no odiarle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí se tienen que poner límites. Entonces tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a perdonar genuinamente y a no guardar esto en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a ver 3 breves consejos en el tiempo que tenemos. Y estos 3 consejos basados en los pasos que dio Jesús para perdonar a sus enemigos. Porque algunos dicen, ok, quiero, pero no puedo, ¿cómo le hago? Bueno, Jesús fue más dañado que nosotros y los logró perdonar. Así que si seguimos su ejemplo, creo que nos será mucho más fácil. En primer lugar, Jesús se compadeció de sus ofensores. ¿Qué dijo en la cruz del Calvario cuando lo crucificaron? Los volteó a ver y les hizo así y les dijo, nada más espérense a que resucite, desgraciados, y van a ver cómo les va a ir. ¿Eso les dijo? ¿O volteó al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen?
Ahora, ¿qué significa no saben lo que hacen? ¿Que no sabían que lo estaban matando? ¿Que pensaban que lo estaban lastimando nada más? No, claro que sabían que lo estaban matando. Lo que está diciendo es que no sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo en un sentido espiritual, porque estaban engañados, cegados por el enemigo. La Biblia dice en Efesios 4, 17 y 18 que mucha gente vive ajena a la vida de Dios. Y a lo mejor así está tu esposo o tu esposa, no está siendo el hombre que tiene que ser, la mujer que tiene que ser. Dice, por la dureza que en ellos hay, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Entonces, para que cambien, no necesitan que tú les digas qué hacer. Ya lo han escuchado muchas veces. Para que cambien, su corazón tiene que sensibilizarse y su entendimiento tiene que salir de las tinieblas y la luz de Dios les tiene que resplandecer. La pregunta es, ¿cómo crees que es más fácil que su corazón sea quebrantado y que venga la luz de Cristo? ¿Con un esposo o esposa que le regresa mal por mal o que comienza a reflejarla a Cristo con una actitud distinta? Entonces, cuando yo hablo de cambiar tu actitud, no significa que es para que sigas siendo pisoteado toda la vida y como algunos dicen, pues ni modo, esta es mi cruz. No, sino porque ese es el método a través del cual la luz le va a resplandecer y va a cambiar. De aquí a ese momento, ¿qué es lo que tienes que hacer como Jesús? Verle con un poco de compasión, verle como está en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? Es un hombre, una mujer que a lo mejor tiene virtudes, pero que le falta mucho de Cristo todavía, que vive en la carne, que tiene el entendimiento entenebrecido, que tiene el corazón endurecido, que tal vez sufrió mucho en la vida. No significa que es víctima, pobrecito, no. Significa que tengo que orar por él y que tengo que darle testimonio y que mi luz lo va a sacar de sus tinieblas. Si Jesús hubiera orado para que les cayera fuego del cielo, habrían muchos que primero no creyeron en él y que después sí, que allí se habrían perdido. Pablo, antes de ser apóstol, de que la luz le resplandeciera, ¿qué hacía? Perseguía a cristianos. ¿Cuántos no habrían orado, Señor, hazme justicia? ¿Y cuántos no murieron siendo asesinados por Pablo, creyendo que Dios no les hizo justicia? Pero que se nos olvida que no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Fuimos creados por Él y para Él, y venimos aquí a hacer luz, a hacer sal, a salvar las almas de los hombres, a predicar la palabra. Nuestra misión no es nosotros pisar a los demás y ponerlos a nuestros pies, sino ponerlos a los pies de Cristo. Aunque eso implique, como Juan dijo, que nosotros menguemos para que Él crezca. Y entonces el Señor a muchos aparentemente no les hizo justicia, pero de repente Pablo viene a los pies de Cristo. Y cuánta gente no ha sido bendecida en todas las edades y en diferentes generaciones y en diferentes lugares geográficos, gracias a la paciencia de Dios con Pablo, que no le dio su merecido, a que tuvo misericordia. ¿Y te imaginas a los que Pablo mató cuando lo vean en el cielo? Señor, te equivocaste, este brother me mató, cuando le predicaba la palabra me apedreó. Sí, pero fui paciente con él, fue quebrantado, y después tú no sabes lo que él hizo. Déjame te cuento. Y Pablo termina escribiendo casi la mitad o más de la mitad, dependiendo si le otorgas o no Hebreos, que está en disputa, del total de documentos del Nuevo Testamento. Un gran hombre de Dios que predica toda la palabra en todo el mundo entonces conocido, porque Dios fue paciente. Y por eso dice Primera de Pedro, no me acuerdo si es el 3:7 o el 3:9, pero lean ambos, no sean flojos, lo van a encontrar en uno de ellos. Que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Para con quién? Todos. Digan conmigo, todos. Y eso incluye al gandaya de mi cónyuge. Amén. Pero con qué alegría lo dijeron, ¿verdad? Entonces, tú quisieras ya que el Señor se lo lleve, que venga el rapto, ¿verdad? El arrebatamiento, y que se lo lleve, que algo le pase. Dios, te lo llevas o te lo mando, te lo ofrezco en holocausto vivo, agradable y perfecto. Pero Dios es paciente para con todos. Añade, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo es más fácil que se arrepienta? Con un esposo o esposa que en la carne le dice, me la hiciste, te la regreso. ¿Te imaginas a Jesús, primer clavo? Tómala, no. O que refleja la luz de Cristo y dice, no voy a permitir que me insultes, que me faltes al respeto. Pongo límites sanos, pero en el espíritu, no en la carne. Y es lo que aprenderemos en esta serie. Sabes que me doy mi lugar y te pongo un alto, pero sin ira, sin rencor, sin resentimiento, sin odio, sin venganza. Que tu esposa fue y se endeudó hasta al tope la tarjeta de crédito,
Y puede, mujer vieja, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Sabes qué, mi amor? Lo siento mucho, pero ahora estas van a ser las medidas que tengo que tomar por la decisión que tomaste. Y sabes que se cancela este viaje y se cancela esto y se pospone aquello y tú te encargas de pagar y empiezas sanamente a poner un alto ante aquello que se hizo mal, sin necesidad de contaminarte y te odio. Ah, sí, pues ahora yo voy y me compro un coche nuevo para que se te quite. Run, y costó más caro. Ya ves, a ver quién puede más. No es una lucha de poderes entre nosotros, es una lucha contra el poder del reino de las tinieblas. Y por eso la Biblia dice, y lo vamos a ver ahorita, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No pagues mal por mal. Punto número 1, tenemos que aprendernos a ver con compasión, a vernos como estamos en el mundo espiritual. Y eso nos va a ayudar a orar. En vez de este es un desgraciado y Señor, te pido por esto que está mal en su vida. Tú trata con su carácter, tú trata con su histeria, Señor. En vez de decirle, tú pareces Jezabel, Señor, te pido por mi esposa que se deje de disipular con Jezabel, que quite el póster de su cabecera. ¿Sí me explico? Empiezas a orar por sus defectos, empiezas a entregárselo como lo veremos a Cristo. Y cuando tú le ves con un poco de compasión, tu actitud puede cambiar. Porque ya entiendes que poniéndote al tú por tú, no ganas nada. Que reaccionando como Cristo, tu testimonio puede cambiarle. En segundo lugar, Jesús entregó la ofensa que hicieron en contra de él al Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a verlo, Primera de Pedro 2. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ve el 20, ve el contexto, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Ahí les hablan. Porque cuando te maldicen en casa, muchas veces respondes igual. No, pero es que él empezó, pastor, tú continuaste. Cuando padecía, no amenazaba. Ah, no me contestas, pues vas a ver lo que voy a hacer. No, espérate tantito. ¿Con quién te disipulas? ¿Con Cristo o con el anticristo? ¿Eres seguidor de Dios o del diablo? ¿Pertenecemos a la luz o a las tinieblas? Entonces, ¿por qué nos comportamos como todos? Dice, sino que encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. ¿Por qué Cristo no respondió? Porque sabía que Dios se encargaría de hacer justicia. Entonces tú tienes que descansar en que Dios va a actuar, en que lo más probable es que tu buena actitud quebrante el corazón de tu cónyuge, que llegue un punto en el que diga, ya no puedo seguir siendo así. Ahora, supongamos que te casaste con el ser más endurecido de todo el planeta Tierra, descendiente del anticristo o algo por el estilo. Ok, Dios va a hacer justicia. ¿Te acuerdas cuando David iba a ir a destruir la casa de Nabal por la insensatez de Nabal? Abigail se entera y pudo haber dicho, escapo con mi familia mientras Nabal está de parranda y que se despache en este viejo desgraciado que bien se lo merece. Qué bueno que se muere el infeliz. Pero fue lo que hizo Abigail. Esta mujer que amaba a Dios y que es un ejemplo a seguir, se adelanta y se encuentra con David antes de que ataque su casa, pide disculpas en nombre de su esposo y le da la ayuda que Nabal rechazó, que Nabal no le ofreció, y rescató su casa. Cuando llega a casa, Nabal se entera de esto y le impacta tanto que le da un paro cardíaco y se murió. O sea, no se arrepintió, Dios se lo quitó, pero ella no dijo, qué bueno que se muera, no, ella lo que hizo fue intentar rescatar su casa. Ahora, con esto no estoy diciendo que si tu marido no cambia, se va a morir y te vas a casar con el peje, que sería el equivalente actual de Nabal, ¿verdad? Muchas dicen, te reprendo en el nombre de Jesús. Es simple y sencillamente un ejemplo de cómo Dios va a poner todo en su lugar tarde o temprano. Y si no cambia, Él tiene que sacar a la luz que sigue siendo infiel para que tengas todas las cartas en la mesa de poderte divorciar legal y bíblicamente y decir, ahí te ves, y que nadie te señale. Lo va a hacer. Si se lo tiene que llevar, tal vez lo va a hacer. Si lo tiene que quebrantar para que deje de ser esa persona, lo va a hacer. Tú descansa en que de Dios nadie se va a salvar, en que de Dios nadie se burla.
No te engañes, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Entonces descansa en eso, que de paso te va a llevar a no tener esos celos enfermizos que tal vez tienes. Ahí está, porque, oye, descansa en que el Señor, si algo está haciendo, lo va a sacar a la luz. Y a lo mejor te engaña a ti, pero no al Señor. Y Dios lo va a confundir y va a confundir sus demonios. Y créanme que conocemos tantas historias en que Dios saca a la luz la verdad de formas tan bizarras que dices, la esposa ni con un detective lo hubiera descubierto, y ve la forma tan absurda en la que Dios saca a veces la verdad a la luz. Porque cuando no hay arrepentimiento, Dios va a defender a sus hijos y a sus hijas. Tienes que entender que si ambos son hijos de Dios, la gran ventaja es que tienes a Dios por padre, la desventaja es que también lo tienes por suegro. Y como padre es buenísima onda, pero como suegro ni te metas con sus hijos, porque no te la vas a acabar con él. Por eso dice Romanos 12, 17 al 21, dice, no pagues mal por mal, no devuelvas mal por mal. Vamos a continuar viendo todo lo que dice de forma explícita para no parafrasearlo. Y aquí es donde se menciona este pasaje que venía ya adelantando. Romanos capítulo 12. Dice, unánimes entre, no, perdón, dice, no paguéis a nadie. ¿A quién? A nadie más que a tu cónyuge, dice la Biblia. ¿Y quién es nadie? Nadie. Dice, mal por mal, que es lo que venimos hablando, el círculo vicioso. Me la hiciste, te la regreso. Dice, procurad lo bueno delante de algunos o de todos los hombres. Todos, si es posible. O sea, a veces no se va a poder, pero dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si no estoy en paz contigo, que sea porque tú no quisiste. Yo hay gente con la que no me hablo. Y como pastor puedes decir, pero ¿cómo, Jesse? Como pastor, sí. Pregúntale a Jesús si la llevaba muy bien con los fariseos. La respuesta es no. La pregunta es, ¿por culpa de Jesús o por culpa de ellos? Por culpa de ellos. Entonces, yo hay gente con la que tuvieron conflictos, chismes, rollos, les ofrecí hablar, ¿verdad? Les ofrecí platicar. No quisieron, ok, es tu problema. Tú te quisiste ir y creerte mentiras, y tú no quisiste arreglar, no quisiste entender la disciplina, ¿verdad? La exhortación que se te dio, y quieres estar con tu corazón amargado, pues es tu problema, ¿verdad? Es imposible estar en paz con todos los hombres. La Biblia por eso dice, si es posible, y si no es posible, no te cargues. A veces le pesa mucho a algunos cristianos. A mi esposa le pesaba mucho esto, pero ¿cómo, Jessy? Como pastores le digo, nena, ¿fue tu responsabilidad o de ellos? No, pues de ellos. ¿Hiciste todo lo posible en tus manos para estar en paz? Sí. No podemos estar en paz con todos. Jesús mismo dijo, no crean que vine a traer paz, vine a poner espada, a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, al yerno contra la suegra. Gloria a Dios por eso. No es cierto, la llevo muy bien con mi suegra, pero algunos sí dicen amén, yo tomo esta palabra, ¿no? Porque a veces la palabra divide, la palabra trae conflictos. A veces honrar a Dios antes que los hombres trae división en casa. Entonces, si se puede y si no, ni modo, pero que tú te quedes con la conciencia tranquila de que no fue tu responsabilidad, que tú digas, yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo fui el esposo que Dios me mandó ser, fui la esposa que Dios me mandó ser, y si no se pudo es porque Él no quiso, porque ella no quiso. No se venguen ustedes mismos, versículo 19, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabías que el ojo por ojo, diente por diente sigue vigente? La gran diferencia es que ya no lo aplicas tú, lo aplica Cristo. O sea, Dios un tiempo nos dijo, les voy a dar chance a ustedes. Después de un tiempo nos dice, ya se dieron cuenta que no pueden, porque o se quedan cortos o se pasan de rosca y contaminan su corazón. Entonces, perdonen y échenmelo a mí y yo me lo voy a surtir. Y tú no tienes idea de cómo es el trato de Dios. O tal vez sí. Entonces descansa en Él. Actuar en tu carne, me voy a vengar, me voy a desquitar, es solamente sinónimo de que no estás confiando en Dios, de que no estás descansando en Él. Cuando descansas en Él, que haga lo que quiera, ok, yo pongo mis límites, me doy a respetar, y si no cambia, Dios se lo va a despachar. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, voltea con tu esposo y dile, ¿qué quieres hoy de cenar, mi amor? No es cierto. Un día mi esposa estaba predicando esto y le digo, solamente por eso me alimentas, yo pensé que era porque me amabas.
Y dice, no, contigo no aplica esto. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero es que está en tinieblas. A ver, tinieblas más tinieblas es igual a... Si apago la luz, ¿cómo me llevo a la oscuridad? Encendiéndola de nuevo. Yo no puedo decir, quiten las tinieblas, solamente hay una forma de quitarlas, trayendo la luz. Si a las tinieblas de tu esposo o de tu esposa le añades tus tinieblas, ¿tendrán un hogar en luz o en tinieblas? En tinieblas. ¿Quieres que las cosas cambien? Prende la luz. Porque hasta donde yo recuerdo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y a veces la luz del mundo se apaga y se comporta como tinieblas. Y se queja de por qué vivimos así. Dice Dios, pues es que lo que te corresponde hacer no lo has hecho. Porque ha sido más grande tu orgullo, tu ego, que tu obediencia y tu confianza en mí. Prende la luz y verás cómo las tinieblas se van. Tu familia cambia cuando tu actitud es distinta, cuando tu trato es distinto, cuando tú te comportas a la altura de un hijo de Dios, cuando no te rebajas a devolver mal por mal, maldición por maldición, cuando bendices al que te maldice, cuando amas al que no te está amando. Y si no cambia, no te preocupes, yo me encargo de él, yo me encargo de ella. Pero lo más probable, créeme, es que va a cambiar. Jesús entonces se compadeció de sus ofensores, Jesús entregó la ofensa al Padre, descansó en él y esperó ver la mano de Dios. Eso fue lo que lo ayudó, lo digo entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista humano, porque Jesús era divinamente humano y humanamente divino, despojado de sí mismo, sometido al Padre en su parte terrenal, a poderse someter a la voluntad del Padre y descansar en la voluntad del Padre, porque él siempre confió que la voluntad del Padre era lo mejor para su vida. Por eso aún en Getsemaní le dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y cuando tú crees que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, eso te ayuda o contribuye a que tú puedas confiar más en el Señor. Te va a ayudar a que puedas hablar de mejor forma con tu esposo o con tu esposa, a tener una mejor actitud, porque ya tu expectativa no está puesta en él o en ella, sino en lo que Dios va a hacer en él o en ella. Ya si no cambia, no te decepciona y te frustra y te amargas, porque dices, al fin, que como dice este meme, ¿verdad? No sé si han visto un niñito con un gorro que dice, nunca espero nada de ustedes y aún así siempre logran decepcionarme. ¿Sí lo han visto o no? Muy común hacia el Cruz Azul, por cierto. No, si lo han hecho en serio con el Cruz Azul, pero es como un meme de una película, una serie, no sé cuál sea, en el que le dice algo a su familia o no sé a quién, este niño con cara de decepcionado, ¿no? Entonces, mucha gente se siente decepcionada porque espera mucho de los demás. Cuando tú no esperas nada y dices, lo hago como para Dios, no porque espero algo de ti. Si cambias, qué bueno, gané algo, y si no, de todas formas, como cristiano es lo que me tocaba hacer. Hacer todo lo que hago, Colosenses 3:23, como para Dios. Y punto. Con esto quédate, vamos a orar, cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Vivir esto puede ser complicado, pero en obediencia, Señor, lo voy a hacer. Como Jonás, que le enviaste predicar a Nínive, capital de Asiria, enemigos de Israel. Por supuesto que Jonás no quiso y en su carne tomó una nave y se fue a Tarsis. Reconozco que es lo que he hecho, Señor. Le he dado la vuelta a tu dirección. Literalmente le doy la vuelta a mi esposo, a mi esposa. Algunos se evitan, se han dejado de comunicar, se han distanciado, se han ido a cuartos distintos o simplemente cada quien ha hecho su vida. Y esta no es tu voluntad. Dile, Señor, hoy quiero regresar a Nínive. Jonás tuvo que ser sacudido. Su barca llena de una tormenta, aventado al agua, tragado por una ballena para entender. Y aun cuando fue, no fue con la mejor actitud, ni porque sus emociones se lo dictaron. Él va y predica, pero es increíble que aún después de predicar se quede esperando que Dios destruya a Nínive. Y te preguntas, ¿cómo fue entonces? La Biblia dice aquí algo que es clave. En el libro de Jonás dice que fue conforme a la palabra de Jehová. Es decir, fue en obediencia a la palabra de Dios, porque era un hombre de Dios. Aunque en sus emociones no quería, aunque sus sentimientos le indicaron otra cosa, en obediencia a Dios lo hizo. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué en vez de esperar a sentirlo y seguir siendo emocional y vulnerable a tus sentimientos, hoy le dices, Señor, aunque mis emociones no quieran, aunque mis sentimientos estén heridos, en obediencia a tu palabra hoy voy a Nínive? Así como Jonás fue e hizo lo que tenía que hacer en obediencia a ti,
yo hoy tomo la decisión de ir a Nínive, ese lugar que está evadiendo, de ir a mi esposo, a mi esposa y reflejarle a Cristo, esperando que con eso cambie. Y si no cambia, de todas formas es lo que tenía que hacer. Y descanso en que tú te encargarás de tratar con su vida. Te pido que mi testimonio y mi luz se lleve sus tinieblas, que mi nuevo trato y carácter y forma de ser y responder le quebrante de tal forma que también cambie su actitud. Como le dijo Pedro, a este grupo de mujeres cristianas casadas con inconversos, que aún su testimonio iba a ser tan impactante para maridos no creyentes que muchos de ellos, sin escuchar una sola palabra, vendrían a los pies de Cristo. Así te pido, Señor, que mi luz se lleve las tinieblas de casa. Dile, Señor, en esta hora, en obediencia a tu palabra, decido no darle una oportunidad a mi esposo o esposa, sino a ti. Mi expectativa está puesta en ti, mi confianza está puesta en ti, y mi perdón está basado en tu perdón. Y yo te invito a que ahí en tu lugar, varón, te acerques al oído de tu esposa. A lo mejor vienen bien y tal vez piensas, no hay nada de qué pedirle perdón, pero ¿por qué dar lugar a que tal vez hay algo que tú hiciste y como la mujer es distinta al hombre y viceversa, no te has dado cuenta que para ti fue normal, pero para él pudo haber sido una ofensa? ¿Y por qué dar lugar a eso, a cualquier duda, en vez de despejarla? Y humildemente, como Jonás, aunque tu carne no quiera, llámale por su nombre o mi amor o como le digas, y dile, si en algo yo te he ofendido, perdóname. Y ahora tu esposa, también en humildad, no dejes lugar a dudas y dile, si en algo te he ofendido, también perdóname. Dile a tu mujer, te perdono. Y ahora tú, varón, dile, yo también. Y juntos, en oración, díganle, Señor, te damos una oportunidad a ti de restaurar o mejorar las cosas en nuestro matrimonio. Hacemos un compromiso contigo de responder con luz a las tinieblas. Voy a orar por mi cónyuge, por mi esposo, por mi esposa. Te entregaré a ti lo que me ofende, pero no influirá en mi reacción. Pondré límites sanos, pero sin maldiciones, sin gritos, sin venganza. Dile, te entrego a mi esposo, te entrego a mi esposa. Te pido que hagas tu obra en su vida y que me ayudes a mí para reflejarte a ti. Tú, varón, ahí en tu lugar con ojos cerrados, dile al oído a tu mujer, mi amor, o por su nombre, como le llames, dile, te pido que ores por mí y que me tengas paciencia y que me digas en amor lo que te ofende y te lastima. Te pido que le demos una oportunidad juntos a Dios de obrar en nuestro matrimonio. Y ahora tu mujer, voltea con él y dile, claro que sí. Y también te pido que ores por mí porque sé que no soy perfecta. Haré mi mejor esfuerzo, pero cuando me equivoque, tenme paciencia. Házmelo saber y oremos juntos el uno por el otro. Señor, te pedimos que esto traiga bendición a nuestro matrimonio, que recordemos estos principios, que nos veamos con compasión, que descansemos en ti y que esto nos haga responder distinto, que cambie nuestro trato, que se termine el círculo vicioso, Señor, que tú nos sanes y que tú traigas nuevos tiempos de más bendición. Que así se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.